Bien, ¿estamos de vuelta? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con la segunda parte, donde vamos a hablar de alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿sí? Bien, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de pH, hablábamos de que el pH era ácido cuando era inferior, ¿sí? Cuando bajaba, y un pH básico era cuando un pH aumentaba. Cuando estábamos a nivel biológico, el pH normal lo íbamos a encontrar entre 7.4 más menos 0.5. Estos serían los pHs normales que esperamos encontrar en sangre, ¿sí? ¿Cómo pueden estar afectados estos valores de pH? ¿Sí? Por un lado, los pulmones lo que van a hacer es controlar la concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué es importante la concentración de dióxido de carbono? Creo que estaba la primera, sí. Porque el dióxido de carbono, junto con el agua, forma lo que es el ácido carbónico, ¿sí? Que tiende a desprotonarse, acá le falta un signo más, ¿sí? A liberar protones y a formar bicarbonato, ¿sí? Entonces así es como el dióxido de carbono es un compuesto ácido, ¿sí? Entonces, la concentración de dióxido de carbono, si está aumentada, se van a liberar protones, se va a liberar ácido. Si está disminuida esta presión de dióxido de carbono, lo que va a ocurrir es lo contrario, ¿sí? Que estos protones se van a estar absorbiendo para ser liberados como dióxido de carbono. Por otro lado, también tenemos otros sistemas buffer, ¿sí? Que eran los sistemas fosfatos, ¿sí? Y las proteínas que habíamos visto que a través de los grupos amino y los grupos ácidos, sobre todo de las ramificaciones, ¿sí? No de la parte de los aminoácidos, sino de las partes de las ramificaciones, también tenían un efecto buffer regulando lo que era el pH del organismo, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué es importante? Saber cuál es la presión parcial de dióxido de carbono. O sea, medir la presión parcial es una forma de medir cuánto dióxido de carbono tenemos en sangre, ¿sí? Y acá tenemos entonces lo que son los valores normales, ¿sí? A nivel arterial, que es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. También nos va a interesar medir lo que es la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Justamente para saber si estamos respirando bien, ¿sí? Como para un diagnóstico de cierto tipo de desequilibrios que ahora vamos a ver, ¿sí? Por eso también les vamos a estar dando este valor normal para la presión parcial de oxígeno, que tiene que estar por encima de 85 milímetros de mercurio. ¿Qué más nos va a interesar medir? Las concentraciones de bicarbonato, ¿sí? Como vimos, el bicarbonato se forma a partir del dióxido de carbono. Pero no solo tiene que ver con la presión parcial de dióxido de carbono, sino que también la concentración de bicarbonato va a estar regulada a través de los riñones, ¿sí? Ya sea mediante la excreción de ácidos, de protones en particular, o la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Se puede regular los niveles de bicarbonato en sangre. Entonces, medir esta concentración de bicarbonato en sangre, ¿sí? También es un valor de lo que se llama la gasometría, ¿sí? Que permite ver un rápido diagnóstico de algún desequilibrio de estos tipos ácido-base. Y por último tenemos lo que es la saturación, ¿sí? En general se llama saturación de oxígeno, que tiene que estar por encima del 95%. Cuando haya algún desequilibrio, ¿sí? Ya sea en alguno de estos valores de la gasometría como en una medición del pH sanguíneo, vamos a estar ante una alteración ácido-base. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los tipos que puede haber, ¿sí? Bien, esto ya se los comenté. Después esto, si quieren, leanlo un poquito. O sea, lo que les decía, la presión parcial de dióxido de carbono por hipoventilación, ¿sí? O sea, si la respiración por algún motivo se ve disminuida, obviamente voy a estar excretando menos dióxido de carbono. Igual esto ahora lo vamos a ir viendo. Va a estar aumentada esta presión parcial de dióxido de carbono, y si estoy hiperventilando, ¿sí? Voy a estar excretando más dióxido de carbono y esta presión va a estar disminuida. Asimismo, la concentración de bicarbonato, ¿sí? Va a estar regulada por la función renal. En general,
Si ustedes recuerdan lo que era la ecuación de Henderson-Hasselbalch, básicamente era la que nos indicaba el pH en función de lo que era un buffer, ¿sí? Entonces, esta era la ecuación, como para que lo tengan en cuenta, la relación entre bicarbonato y ácido carbónico en una situación normal, cuando estamos en un pH de 7,35, es de 20, esperen que se me fue el mouse, de 20 a 1, ¿sí? 20 de bicarbonato a 1 de ácido carbónico. Esto es como una introducción. Si tienen alguna duda, me avisan y frenamos. Eso era un repasito de lo que es ácido base y los sistemas buffer, y un poco introducir estos parámetros normales de gasometría. Bien, estas alteraciones las vamos a clasificar primero según el pH, ¿sí? Si este pH está disminuido, si está por debajo de 7,35, vamos a hablar de una acidosis, ¿sí? El pH está más ácido de lo que debe. Hay más protones liberados de lo que debería haber. Si el pH está aumentado, está por encima de 7,45, vamos a estar hablando de una alcalosis. A su vez, estas acidosis o alcalosis pueden tener distintos orígenes. Pueden ser respiratorios, pueden ser metabólicos e incluso pueden ser mixtos. Nos vamos a centrar principalmente en respiratorias y metabólicas. Según el plazo, el tiempo en el cual se den estas alteraciones, las vamos a clasificar como agudas o como crónicas. Cuando estas alteraciones son crónicas, vamos a ver que el cuerpo tiene mecanismos para compensar. ¿Por qué? Porque justamente no queremos que el pH de nuestro cuerpo cambie, ya que un cambio en el pH puede, por ejemplo, producir desnaturalización de las proteínas y que estas proteínas no cumplan la función que tienen que cumplir. Entonces, el cuerpo tiene muchos sistemas mediante los cuales va a tratar de mantener los sistemas de pH, los valores de pH dentro de los valores normales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es los casos de acidosis y alcalosis de origen respiratorio, ya sea tanto agudos como crónicos. Y también vamos a ver los casos de acidosis y alcalosis de origen metabólico, ya sea tanto también agudos como crónicos. Bien, vamos a empezar hablando un poquito de la acidosis respiratoria. Como su nombre lo indica, es una acidosis. Si es acidosis, siempre tenemos que pensar que el pH entonces está disminuido. Significa que está por debajo de 7,35. Como dijimos, el origen de esta acidosis va a ser de tipo respiratorio, ¿sí? Si es de tipo respiratorio, implica que vamos a tener, donde va a estar el problema va a ser a nivel pulmonar, ¿sí? Vamos a tener una eliminación deficiente de dióxido de carbono, ¿sí? Recuerden, el dióxido de carbono es ácido. Si yo no lo estoy pudiendo eliminar adecuadamente, si no estoy teniendo una ventilación adecuada, ese dióxido de carbono se me va a acumular en sangre, ¿sí? Voy a tener aumentada la presión parcial de dióxido de carbono y lo que voy a estar teniendo es una acidosis de tipo respiratorio. ¿Por qué se puede producir? Por una depresión del sistema central, del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, si el sistema nervioso central está disminuido, se produce como una respiración más lenta, ¿sí? Esa respiración más lenta, entonces elimino menos dióxido de carbono, alteraciones neuromusculares, edemas pulmonares, EPOC, también me puede producir una acidosis respiratoria, apneas del sueño. Esos pueden ser múltiples causas, o sea, cualquier cosa que haga que yo hipoventile, ¿sí? Me va a producir una acidosis de tipo respiratorio. Como dijimos, pueden ser de tipo agudas o de tipo crónicas, ¿sí? Bien, acá un poco lo que veníamos charlando antes de seguir, agudas o crónicas. Sí, si yo tengo una ventilación inadecuada por cualquier
patología subyacente, como estuvimos mencionando, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que voy a eliminar poco dióxido de carbono. Si elimino poco dióxido de carbono, la concentración, la presión parcial de dióxido de carbono en sangre va a estar aumentada. Y si esta presión está aumentada, está aumentado los niveles de ácido carbónico circulante. Si esto está aumentado, aumenta la concentración de protones que se liberan y eso hace que el pH disminuya. ¿Qué otro valor voy a ver alterado? Voy a ver alterado, por un lado, la presión parcial de dióxido de carbono. Voy a ver alterado también la presión parcial de oxígeno, porque justamente como estoy hipoventilando, también me va a bajar la presión parcial de oxígeno. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de una acidosis respiratoria aguda? ¿Sí? En este caso estamos hablando de agudo. ¿Sí? Me va a aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. ¿Sí? Va a ser un paciente que va a entrar con confusión. Van a ser como individuos que están como medios anestesiados y puede llegar hasta una fibrilación ventricular. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo primero es mejorar la ventilación, ¿sí? La posición semisentado. En caso de que haya algún tipo de obstrucción, una higiene pulmonar, eliminación de secreciones, hidratación adecuada, cambios posturales, ¿sí? Ahora, cuando la complicación ya es crónica, o sea, se extiende en el tiempo, el cuerpo tiende a compensarlo, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que teníamos aumentada la presión parcial de dióxido de carbono, eso aumenta los niveles de ácido carbónico en sangre, entonces el riñón, que va a ser el órgano encargado de la compensación, lo que va a hacer es tender a aumentar la secreción de protones, ¿sí? Y aumentar la reabsorción de bicarbonato. De esta manera, entonces, lo que va a hacer es compensar los valores de pH, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros agarramos un paciente que tiene una acidosis respiratoria aguda, dijimos que va a entrar en una guardia, por ejemplo, descompensado, con la presión parcial de dióxido de carbono que va a estar aumentada, ¿sí? No respira bien, está hipoventilando, acumula dióxido de carbono en sangre, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar aumentada. ¿Qué va a pasar con los niveles de bicarbonato en sangre? Van a ser normales, porque como es una crisis aguda, es una crisis inmediata, el cuerpo no tuvo tiempo de poner en marcha los mecanismos para compensar. ¿Qué vamos a ver cuando miremos el pH? Que el pH está bajo, ¿sí? Está en un caso de una acidosis. Ahora, si la patología es crónica, por ejemplo, se me ocurre una persona con EPOC, ¿sí? Que es crónico, lo que va a hacer es el cuerpo encontrar mecanismos para compensar, o sea, el riñón va a empezar a excretar protones y va a empezar a reabsorber bicarbonato para compensar los niveles de pH. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de los parámetros gasométricos de esta persona, vamos a encontrar que el pH, ¿sí? Está normal. Está normal porque está compensado por el riñón, ¿sí? ¿Qué vamos a ver entonces con el resto de los parámetros? Que la presión de dióxido de carbono sigue aumentada, ¿sí? Esta persona sigue con problemas respiratorios, mediante los cuales no está eliminando adecuadamente el dióxido de carbono. Pero también vamos a ver que los niveles de bicarbonato están aumentados. ¿Por qué? Porque el riñón, para compensar el cambio de pH, lo que hace es aumentar la reabsorción de bicarbonato para mantener este valor de pH en forma normal. ¿Se entendió este primero? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de una alcalosis respiratoria? Profe, disculpe. Sí.
Entonces aumenta la absorción de bicarbonato, pero ¿por qué se mantenía todavía en sí el bicarbonato alto, el nivel de presión, perdón? Claro, porque vos, si vos no lográs solucionar el problema de fondo, o sea, si vos tenés, por ejemplo, un paciente con EPOC que tiene una deficiencia respiratoria, ¿sí? Sí. Eso lo va a seguir manteniendo mientras no logre eso, porque es una enfermedad, digamos, que como que no va a mejorar, o si vos no tratás esa parte del problema, si no sé, se me ocurre más orientado a una cuestión de la kinesiología, una persona con mala postura. También vamos a ver mucho la clase que viene con las diferentes enzimopatías, que una de las cuestiones más importantes a tratar en kinesiología es la cuestión postural, ¿sí? En la medida que se va produciendo diferentes daños a nivel muscular y demás, la persona no puede sostener la postura, se dobla sobre sí misma, o en los casos de escoliosis y demás, lo que ocurre es que se afecta la parte respiratoria. Entonces, si vos no logras tratar eso, esa persona va a seguir con un problema respiratorio, ¿sí? Y entonces no va a poder excretar de forma adecuada el dióxido de carbono. Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono se va a mantener aumentada. Pero entonces, también el cuerpo... lo podés mirar. No, perdón, Flor, creí que habías Sí. terminado, disculpa. No, decí, Cris. También mirarlo así, o sea, en las agudas es la causa, el origen de una alteración, ¿sí? En este caso, estoy en una acidosis respiratoria porque hubo una presión de dióxido que se aumentó porque hipoventiló y quedó, ¿sí? Un pH entonces que bajó y un bicarbonato que no tuvo problema. Suponete que no salís de esta misma enfermedad, ¿cómo compensaría este mismo individuo que, por ejemplo, sufrió una depresión por del sistema nervioso central o como dijimos por una EPOC, lo que fuese? Esta misma persona, lo que hace inteligentemente el organismo es pedirle ayuda al otro órgano, por las dudas que esta acidosis haya sido producida por un pulmón que esté hecho percha, digamos. Entonces, inteligentemente el organismo dice, bueno, que me venga a ayudar el riñón, porque es una acidosis respiratoria, que me ayude el riñón. Y él tarda en reaccionar, es más rápida la respuesta del órgano contrario, siempre vas a notar eso, en una compensada, no es que la vas a llevar a una acidosis, en este caso, metabólica, pero sí vas a usar los parámetros de la metabólica, vas a hacer que el bicarbonato cambie y todavía la presión de dióxido no. ¿Por qué? Porque se le pide primero ayuda inteligentemente al otro órgano por si ese órgano está mal. Con el tiempo, ese órgano va a revertir. Es como cuando se desmaya alguien o tiene, y vos enseguida uno dice, córranse, denle en aire. En realidad, el organismo ya inteligentemente está tratando de o reabsorber o no y trabajar a nivel renal, porque siempre compensa el órgano contrario en primera instancia. Por si el que falló estaba re mal, no vuelve a censar una ayuda. Entonces, en ese momento, la ayuda viene en este caso, como es respiratoria, viene del riñón. Y todavía no hizo nada el pulmón, que es el que te hizo la aguda descompensada o la del momento, el origen, la causa. En cambio, la crónica o compensada siempre viene dada por una que tenga un valor de pH normal y que te lo acercó el órgano contrario, cuando todavía el mismo órgano sigue de la misma manera. Queda más, te queda un poco, después con el tiempo esto se va a revertir, obviamente. Sí, quedó más claro. Queda más o menos la idea así. En todas las situaciones te va a pasar lo mismo. Esto es de libro, siempre decimos lo mismo, no es, ojalá fuese tan matemático y pudiéramos, así como pedagógicamente lo damos, tratar una alteración que se produce a cada instante. No es así. Aparte, en un ser viviente vas a encontrar más de una patología, ¿sí? Va a tener, qué sé yo, acidosis respiratoria por una cosa y metabólica por otra, diabético y EPOC. ¿Cuántos hay? Esa es la realidad, no es esta. Pero vos siempre buscá la compensación
por el órgano contrario, no la alteración metabólica contraria, porque si no salgo de mar y me meto en guate peor. O sea, utilizo los mecanismos que utilizaría la otra alteración, pero no llego. Por eso lo digo, porque a veces ponemos cómo compensaría una acidosis, te mandan con una alcalosis respiratoria. No, nunca compenso una alteración metabólica con otra, porque no tiene sentido que entro en otra. Sí, la voy a compensar usando los mecanismos de la otra. Entonces, tomalo como de esa manera. Las agudas descompensadas son las de ahora. Siempre un pH variado. En cambio, las crónicas siempre un pH normal, con el órgano contrario variándome. Y el que provocó, el que fue el descompensado, lo mantengo de la misma manera. Van a encontrar que en el mismo power va a haber signos, en alguno dice normal, porque en realidad no todas las alteraciones metabólicas se corrigen de la misma manera. Entonces, esto no es el libro. Nosotros lo hacemos como estructurado cuando no lo es. Ahora vamos a hacer correcciones sobre esto, ¿sí? Bueno, sí, a ver si con esto pueden avanzar. Quizá ahora ustedes mismos pueden ir pensando cuando venga la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que está alterado? En la aguda, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si la compenso? ¿Quién compensa? Los invito para que lo hagamos sin leer, de repente ir viendo si por lo menos lo pudimos entender. Bien, vamos a pensarlo entonces. Dijimos que era una alcalosis respiratoria. Uy, nos metí en un breche. Bueno, capaz que lo pensamos y vamos más rápido entonces. O sea, bueno, igual acá está marcado. ¿Qué va a pasar con el pH si estoy hablando de una alcalosis? Va a estar elevado. Va a estar elevado. Bien, y si es de origen respiratorio, ¿qué va a estar pasando entonces con la presión de dióxido de carbono? Va a ser baja. ¿Va a estar aumentada? Va a estar disminuida, ¿sí? Porque ¿qué hacía el dióxido de carbono? ¿Era ácido o era base, dijimos? Un aumento de dióxido de carbono en sangre era ácido, ¿sí? Si yo estoy teniendo una alcalosis, significa que estoy perdiendo más dióxido de carbono, ¿sí? Entonces estoy excretando más dióxido de carbono, estoy hiperventilando, ¿sí? Entonces la presión parcial de dióxido de carbono va a estar disminuida, en el caso de una alcalosis respiratoria. Una preguntita, ¿sería esta compensada o descompensada? Vaya preguntita que mandé, ¿no? ¿Cómo, profe? Esta es una alcalosis respiratoria que compensada o descompensada. Descompensada porque... ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Cómo? El pH variaba en la aguda. Porque el pH no era normal. Claro, es una descompensada o una aguda porque el pH no es normal. Perfecto. Así en un problema yo me doy cuenta. Por eso tengo que saber los valores normales de las tres cosas. Si no, por más simple y sencillo que sea el problema, no arranco. Claro, es una alcalosis respiratoria porque, bueno, recién lo estuvieron evaluando con Flor. Y es descompensada porque no tiene un pH normal. Es el inicio, la causa. Bien, perfecto. Bien, acá tenemos toda una serie de causas, si las quieren ir leyendo. Bueno, estados hipermetabólicos, o sea, todo lo que nos haga hiperventilar, falta de oxígeno, no sé, nos vamos a un lugar de mucha altura, ¿sí? Nos va a faltar oxígeno, vamos a empezar a hiperventilar y en esa hiperventilación vamos a estar ganando en oxígeno, pero vamos a estar excretando más dióxido de carbono, por ejemplo. Algunos tipos de drogas, en una ventilación mecánica, una persona internada, un exceso en la ventilación mecánica también puede producir una alcalosis respiratoria. Acá tenemos un poco lo que estábamos conversando recién. Volveme a poner el power anterior, Flor. Sí. ¿Cuál es el valor del bicarbonato en esta? Cuac, cuac. Qué silencio. Vamos. Dijimos que ¿qué era? ¿Compensado o descompensado? descompensado? Un pH cambiado y una PCO2 cambiada. Entonces, ¿cómo va a ser el bicarbonato? Normal. Porque el que causó fue el respiratorio, el otro está normal. Esto es lo que yo les digo que no pasa siempre, porque hay mixtas. Pero de las que nosotros vamos a ver,
sacamos que es descompensada porque hay un pH variado, que es alcalosis porque esa variación es un pH mayor que 7,45, que es respiratoria porque está modificada la PCO2, entonces el bicarbonato tiene que ser normal. ¿Se entiende? Profe, entonces con que uno de los valores ya esté descompensado, ya quedaría descompensado. Uno de los valores es el que te da la alcalosis respiratoria descompensada o la alcalosis descompensada. Uno solo. Esto es un ejemplo. Hay de los que tenemos los dos cambiados, que no los vamos a estudiar y que se llaman mixtas, porque un tipo de alcalosis metabólica, por ejemplo, modificó un valor, el del bicarbonato, y la respiratoria modificó otro, que es como yo te digo, una persona diabética con EPOC o un ataque cardiorrespiratorio, los paros cardíacos, bueno, que es lo más normal, no vamos a entrar en eso. O sea, Claro, lo que y en realmente ese caso- sucede, que es el ser vivo, no vamos a entrar, ¿sí? Pero quiero que tenemos que ir entendiendo pedagógicamente de a una para saber Claro, qué sí, está sucede. bien. ¿Sí? En ese caso sería más de una patología, entonces. Es que claro, que es lo Como mixta. normal. Vos entendés que eso es lo normal. Claro, sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, no lo vamos a ver porque ahí sí que es difícil saber cuál es el origen y quién compensó a quién. Entonces, bueno, las agarramos así. ¿Qué miro? El pH. ¿Está mal? ¿Está fuera de lugar? Es descompensada. ¿Para qué lado va? Ahí veo si es acidosis o alcalosis. Si es mayor o menor. Y después miro cuál de los valores está afectado. ¿El bicarbonato o el dióxido? Dióxido, bueno, alcalosis respiratoria descompensada. Ahora, ¿cómo la compenso? ¿Qué órgano compensa? ¿El riñón? El riñón. ¿Por qué? Porque el origen fue el pulmón. ¿Y qué sabe hacer el riñón para salir de la alcalosis? ¿Deja más bicarbonato o se tiene que excretar más bicarbonato? Excreta. Excreta más bicarbonato, claro, excreta más bicarbonato. Entonces tiene que bajar ese valor. ¿Cómo va a quedar la PCO2? Por ahora igual. ¿Y cómo va a quedar el pH? Bueno, lo entro dentro del valor normal. Y ya la pasé de una alcalosis respiratoria aguda a una alcalosis respiratoria compensada. Le metí el pH dentro de lo normal, modificando el bicarbonato, que es lo que maneja el otro órgano, porque el origen era respiratorio. Bien, ¿lo Vuélvanlo a repasamos? pensar. ¿Lo repasamos? Vuélvanlo a pensar. Vamos a pensarlo acá, ¿sí? Si yo tengo alguna situación respiratoria, ¿sí? Recuerden que estamos en casos de respiratoria, ¿sí? Estamos en una alcalosis respiratoria. Si por algún motivo, ya sea una patología o una situación, o sea, ustedes piensan que esto, el cuerpo siempre responde de forma rápida para mantener la homeostasis, ¿sí? El ejemplo que les di, me voy a un lugar de mucha altura y no me alcanza el oxígeno. Y el cuerpo va a responder hiperventilando para que yo tenga la cantidad de oxígeno que necesito, ¿sí? Pero eso, ¿qué me va a traer en consecuencia? Si yo hiperventilo por algún motivo, voy a estar eliminando más dióxido de carbono, ¿sí? Del que debería. Si elimino el dióxido de carbono, me va a bajar la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Que es lo que se denomina hipocapnia, ¿sí? Y si yo elimino el dióxido de carbono, el pH va a aumentar. Por eso es una alcalosis. ¿Cuál fue su origen? Respiratorio. Bien, el cuerpo va a tender, ahora ya por un lado, bueno, hiperventilé por el motivo que fuere, ahora el cuerpo va a tender a contrarrestar esta alcalosis, ¿sí? Si es respiratoria, el órgano que la va a contrarrestar va a ser el riñón. ¿Y cómo la va a contrarrestar? Modificando, ¿sí?, las concentraciones de bicarbonato. Si yo lo que quiero, tengo una alcalosis, lo que necesito es disminuir el pH, lo que voy a hacer es excretar bicarbonato, ¿sí? Entonces, el riñón actúa aumentando la excreción de bicarbonato, ¿sí? Esto en el caso crónico, ¿sí? O en el caso compensado. ¿Cómo compensa? Excretando bicarbonato y disminuyendo la excreción de ácidos, de protones, ¿sí? Es la compensación renal. Entonces, si vamos al resumen,
Es lo que ya veníamos charlando. O sea, si yo estoy descompensada, estoy en el caso agudo y estoy en una alcalosis, voy a tener el pH aumentado. Como el origen es respiratorio, lo que va a estar modificado es la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Que cómo va a estar? Va a estar disminuida, por como lo venimos viendo. Y los niveles de bicarbonato en general van a estar normales. Sí, acá el bajo es lo que decíamos, no todas las alteraciones metabólicas se corrigen igual. Para nuestro caso, tachemos el bajo y dejemos normal, ¿sí? Esto muestra la realidad, no todas vuelven de la misma manera o llegan tan rápido a una situación descompensada. Para nuestros problemas y nuestra situación, normal, ¿sí? Ahora bien, si esta situación se extiende en el tiempo, el cuerpo tiende a compensar. Como el origen es respiratorio, la compensación va a ser a nivel del riñón, ¿sí? Entonces, si está compensada, el pH va a ser normal. De nuevo, esto es teórico en nuestro caso, en nuestro cuadrito, ¿sí? A veces no se llega a la normalidad perfecta, pero bueno, se compensa de cierta manera. Entonces, si está compensada, el pH es normal. Como obviamente el origen todavía no está solucionado, ¿sí? Y sigo con la presión parcial de dióxido de carbono baja. Entonces, ¿cómo compensó? ¿Cómo fue que el pH llegó a normal si mi presión parcial de dióxido de carbono era baja? Y el riñón actuó excretando bicarbonato. Entonces, las concentraciones de bicarbonato en sangre van a estar también disminuidas. ¿Hasta ahí estuvimos? Sí, profe. ¿Sí? Genial. Bien, así como vimos el origen de tipo respiratorio, las acidosis o las alcalosis también pueden tener un origen metabólico. En el caso de los orígenes metabólicos, lo que va a estar modificado, bueno, primero obviamente el pH, si no, no sería una acidosis. El pH va a estar disminuido. Y el origen metabólico lo que me va a producir es una modificación en las concentraciones de bicarbonato en sangre, ¿sí? Si yo estoy en una acidosis, ¿cómo van a ser los niveles de bicarbonato en sangre en función a los valores normales? ¿Menores o mayores? ¿El bicarbonato es ácido o es básico? Es básico. Es básico. Entonces, para que mi pH se vea disminuido, el bicarbonato tiene que estar disminuido. ¿Sí? Sí, disminuido. Disminuido. Bien, eso se va a dar cuando sea de origen metabólico. Acá tenemos una serie de causas, ahora las leemos, pero lo que me interesa es pasar a la compensación. ¿Sí? Si ahora el origen es metabólico, ¿quién va a compensar? Los pulmones. Pulmones. Van a compensar los pulmones. ¿Y qué van a hacer si mi pH es ácido? ¿Qué va a hacer el pulmón? ¿Va a excretar más dióxido de carbono o va a tratar de retenerlo? Va a excretar. Va a excretarlo, ¿sí? Entonces voy a tener como una hiperventilación. Voy a tratar de eliminar más dióxido de carbono para compensar esta acidosis metabólica. ¿Se les ocurre algún ejemplo que vimos hace media hora, 45 minutos? ¿De una acidosis metabólica? Los cuerpos de cetona. Exactamente, la acidosis que vimos como consecuencia, la cetoacidosis, de la diabetes, ¿sí? Y dijimos que justamente se producía esta respiración de Kussmaul, que era más rápida, porque justamente lo que está tratando el cuerpo es, ante esta acidosis producida por los cuerpos cetónicos, excretar más dióxido de carbono para mantener los niveles de pH dentro de los valores normales. Bueno, acá tenemos una serie de causas: pérdida de bicarbonato, por ejemplo, mediante vómitos, insuficiencia renal, como hablamos recién de la diabetes, también puede ser diarreas y varias causas, ¿sí? Pero siempre es lo mismo. El origen es metabólico, en este caso. Si es una acidosis, el pH está disminuido. Como es metabólica, lo que voy a ver es un cambio en las concentraciones normales de bicarbonato. Y a la hora de compensar, el que va a compensar es el pulmón. Perdón. Ay.
Bien, entonces, teníamos esta pérdida de bicarbonato, se me disminuye el pH, entonces voy a compensar hiperventilando y excretando dióxido de carbono. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vemos el cuadrito o quieren repasarlo una vez más? Una vez ¿Podrías más. poner de nuevo el cuadrito? Sí, ¿lo podrías explicar, por favor, otra vez? Bien, vamos a verlo con este dibujito acá. Yo tengo una descompensación de origen metabólico, ¿sí? Es una acidosis metabólica. Como es de origen metabólico, lo que se me va a estar viendo afectado es la concentración de bicarbonato en sangre, ¿sí? Acá. Un aumento en la pérdida de bicarbonato, ¿sí? Una disminución del bicarbonato en sangre. Lo que voy a ver en el cuadrito es que el bicarbonato en sangre está disminuido. Lo que me va a producir es una disminución del pH. Recuerden, el bicarbonato es básico. Si yo estoy en una acidosis, significa que tengo menos bicarbonato. Dos maneras de pensarlo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a compensar esta acidosis metabólica? La va a compensar el pulmón, la va a compensar la parte respiratoria. ¿Cómo la va a compensar? Excretando más dióxido de carbono, ¿sí? Recuerden, el dióxido de carbono es ácido, yo tengo una acidosis, quiero excretar ácido. Si quiero excretar ácido, significa que quiero excretar el dióxido de carbono. ¿Qué voy a hacer para eliminar más dióxido de carbono? Voy a hiperventilar, voy a respirar más rápido para sacar todo este ácido de más que tengo. Entonces, cuando vea el cuadrito, si yo estoy en una acidosis metabólica, ¿sí? Como es acidosis, lo que voy a tener es el pH disminuido. Como el origen es metabólico, ¿sí? La presión de dióxido de carbono, cuando estoy descompensada, para nuestros fines de examen, digamos, y de estos cuadritos simples, va a ser normal, ¿sí? Como es metabólica, el pulmón todavía no se enteró. Metabólica, descompensada, ¿sí? El pulmón no se enteró. Y entonces, ¿qué es lo que me va a estar produciendo el cambio en el pH? La concentración de bicarbonato, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esta concentración de bicarbonato que me produce una disminución del pH? Va a estar bajo. Esto en una situación descompensada, ¿sí? Acidosis metabólica, pH bajo, y como es metabólica, lo que va a estar modificado es la concentración de bicarbonato. Ahora, cuando esto se compensa, ¿sí? El pH se me vuelve normal. Alguien lo corrigió. ¿Quién lo corrigió? El pulmón. Entonces, ¿qué voy a tener? Que como el problema persiste, digamos, de cierta manera, los niveles de bicarbonato siguen bajos. ¿Pero por qué ahora el pH es normal? Porque el pulmón compensó excretando dióxido de carbono. Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono está disminuida. ¿Estamos? Para pensar ahora la alcalosis metabólica. ¿O lo vemos una vez más? Sí, no, sí, pero Sí, me va queriendo. Bien. Alcalosis metabólica. ¿Qué significa alcalosis? ¿Cómo está el pH? alto, Elevado. aumentado. Está elevado, porque es una alcalosis. Como es de origen metabólico, ¿qué voy a tener muy cambiado entonces? El bicarbonato. El bicarbonato. ¿Que cómo va a estar si es alcalosis? ¿Voy a tener más bicarbonato o menos? Más. Elevado, más. Va a estar elevado los niveles de bicarbonato. Muy bien. ¿Quién va a compensar? Y el Pulmón. pulmón. El pulmón. ¿Cómo va a compensar? Liberando dióxido de carbono. No. ¿No? ¿Dióxido de carbono es ácido o básico? Es ácido. Es ácido. Si yo estoy en una alcalosis, ¿voy a querer Necesito perderlo? aumentarlo. Me lo voy a querer quedar, voy a querer ácido para Más, compensar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es querer quedarme con ese dióxido de carbono. Entonces la respiración voy a estar hipoventilando. En este no tenemos dibujito. Bien. ¿Es más lenta?
¿Cómo? Sí, pero por ahí con los cuadritos están buenos. ¿Tan buenos? Bueno, entonces vamos con el cuadrito, ¿sí? Bien, dijimos, estamos en una alcalosis metabólica, ¿sí? Como es una alcalosis, el pH está aumentado. Como es metabólica, la presión de dióxido de carbono va a ser normal y lo que va a estar modificado, lo que va a estar alterado más que modificado, es la concentración de bicarbonato, ¿sí? Como es una alcalosis, el bicarbonato está aumentado. Ahora, cuando se compensa, ¿sí? Los niveles de pH, por más que acá esté entre signos de pregunta, ustedes recuerden que esto es a fines didácticos y que en la realidad nunca es tan estructurado como esta tabla, pero vamos a considerar que el pH está normalizado, ¿sí? Entra el pulmón a intervenir, normaliza el pH, y entonces ahora lo que vamos a tener es que el bicarbonato está aumentado y el pulmón, para compensar, también aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué puede producir esta alcalosis metabólica? Pérdida de ácidos, por ejemplo, por vómitos postprandiales, ¿sí? Después de una ingesta de alimentos, si vomitamos, perdemos ácido, pérdidas renales, hiperaldosterismo, ganancia de bicarbonato por algún motivo renal, por ejemplo. Y dentro de las manifestaciones clínicas van a haber, por ejemplo, alteraciones en los niveles de calcio, de potasio, de sodio, que tienen que ver también con problemas en la excreción de los riñones, ¿sí? Igual lo que más nos interesa que entiendan es la mecánica de este cuadrito, ¿sí? Y que si nosotros les vamos a dar, para que lo vayan practicando, y de última si quieren en la clase que viene me consultan, si nosotros les damos una serie de parámetros gasométricos, ustedes sean capaces de primero darse cuenta si es una alcalosis, una acidosis y qué tipo de origen puede tener, ¿sí? Hay casos donde si es compensada no se van a poder dar cuenta exactamente el origen, pero en general cuando están descompensadas, sí. De cualquier manera, las compensadas que vamos a poner son estas que yo les digo que no son las reales, ¿no? Las reales son las que vienen ahora ahí en amarillo que puso Flor y lo sacó, que es donde está combinada, ¿sí? Que es lo que yo les digo, que es lo que más sucede, pero que en realidad acá vamos a tener más de un parámetro alterado. Y entonces ahí es difícil saber el origen. Ahora ustedes porque tienen mucha información, pero anda para atrás y parate en cualquier cuadrito que quieras, Flor. En cualquiera. Bueno, acá Flor me dejó un cuadrito. Yo, sin saber dónde estoy, lo primero que hago, voy a la columna y miro el pH. pH bajo, le pongo la última palabra, le pongo descompensada. ¿Me siguieron? Sí. Sí, el pH está fuera de lo normal, es descompensada. ¿Bien? Después de eso, miro cómo es el pH, o sea, está fuera de lo normal, pero ¿cómo está? Bajo, le pongo la primer palabra. ¿Qué palabra le pongo? pH bajo. ¿Qué palabra le pongo? Acidosis. Acidosis. Entonces ya miré solo el pH y saqué dos palabras. Acidosis, no sé qué, descompensada. ¿Me siguieron un poquito? Sáquense todo lo que aprendieron y sigan este razonamiento. Ahora miro los otros dos parámetros. Hay uno normal y uno bajo. El que está bajo fue el origen. ¿Quién es? ¿El bicarbonato? Bueno, ¿cómo se llama esta alteración metabólica? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. ¿Y qué habíamos dicho? La tercera palabrita. La que ya habíamos descubierto. Acidosis metabólica, ¿qué? Crónica. Descompensada. Descompensada, la habíamos sacado al principio. La primera palabra que sacamos fue descompensada, porque vimos que estaba alterado el pH. Porque vimos que estaba alterado el pH. ¿Se entiende? ¿Cómo lo compenso? Y ahí voy a la compensación. Voy a un pH normal,
sigue estando el dióxido, el bicarbonato bajo, porque ya dijimos que todavía ese mismo órgano no reacciona. Y bueno, y voy a ver qué hago con la presión de dióxido. Va a ser la metabólica, pero compensada con el pulmón. Lo tienen que ir sacando despacito. Ponete en otro cuadrito. Ahí. Mira este. Vamos a la columna de la primera. pH aumentado. ¿Cuál es la última palabra que descubro? Descompensado. Descompensada. Si me dice aumentado, ¿cuál es la primera palabra que descubro? Está elevado. Alcalosis. Alcalosis. La primera palabra que descubro es alcalosis, porque el pH está elevado. Entonces ya sé que es una alcalosis descompensada. Bueno, ahora miro los otros dos. Dijimos que ese era normal, porque sacábamos la palabra bajo, y el otro era bajo. Si es normal, no fue la causa, porque es normal. Busco el alterado. El alterado es el dióxido. Entonces, ¿cómo se llama esta patología? Alcalosis respiratoria descompensada. Sí, señora. Sí, señora. Sí, ¿Está? profe, con vos, guiándonos. No, pero bueno, Lo esos sacamos, son los pero- pasos a seguir para darme cuenta, si lo entienden, cómo es. ¿Cómo compensaría una alcalosis respiratoria descompensada? Bueno, si es respiratoria, la compensa el riñón. Queda igual el dióxido. El pH ahora entra dentro de lo normal, y para que un pH alcalino entre dentro de lo normal, ¿qué tengo que hacer con el bicarbonato? Y lo tengo que bajar. Entonces le pongo bajo. Y el misterioso cuadrito, de a poquito lo van a poder pensar. Es saber por dónde empezar a mirar. Si yo miro esto, ¿de dónde empiezo a mirar? ¿Qué sé yo cómo arranco? Miro pH. Está aumentado, disminuido, entonces se ha descompensado. Está normal, es lo que compensó. Me tienen que decir de dónde arranqué para saber cómo compenso. Nosotros no vamos a poner un compensado sin saber cuál es el origen, porque entonces no saben cuál es el que se modificó. Tal cual como lo estamos haciendo, se hace. Si yo te digo compensala, yo te voy a decir cuál es el origen. No te voy a poner la última columna porque vos no sabés cuál fue el... Te tengo que contar una anamnesis, sino cómo sabes de dónde arrancar. Pero este pensamiento va para todo. Bueno, nada más, como los vi tan asustados con esto, es cuestión de despacito de ir pensándolo. Y digamos, ¿cómo tienen que comenzar? Es así, el orden es este. No mirar todo y marearme. Arranco por el pH, arranco como fuimos haciendo. El pH primero para ver. pH primero. Claro, para ver primero si está descompensada o compensada, y después para ver si es acidosis o alcalosis. Y después miramos el otro parámetro, que puede ser la presión de dióxido de carbono o el bicarbonato, para determinar si es de origen metabólico o de origen respiratorio. ¿Siguen ahí? Se me silenció todo. No, sí, profe. Sí, profe, estamos acá. Bien. Bien, y después tenemos las alteraciones mixtas. Ay, ¿qué pasó ahí? Que era lo que estaba comentando Cristi, que es en general lo que suele darse en la realidad, donde se mezclan diferentes causas, ¿sí? Que pueden estar dando acidosis de un tipo, por ejemplo, respiratoria, y un origen metabólico, ¿sí? Acá tenemos una serie de ejemplos: un paro cardiorrespiratorio, un paciente asmático y diabético, ¿sí? Entonces, una serie de ejemplos donde se pueden estar dando alteraciones de tipo mixtas. Bien, acá tenemos un pequeño resumen, ¿sí? Tenemos la concentración de protones, que es lo mismo que decir pH, ¿sí? Si el pH está aumentado, ¿sí? Significa que esto está
disminuido, estamos en una alcalosis, ¿sí? pH aumentado, protones disminuidos, alcalosis, ¿sí? que puede ser de origen respiratorio o de origen metabólico. ¿Cómo me doy cuenta? Miro los parámetros. Si lo que está alterado es la presión parcial de dióxido de carbono, es de origen respiratorio. Si lo que está alterado es la concentración de bicarbonato, es de origen metabólico. Ahora, si este cambio de pH, ¿sí? este aumento en la concentración de protones o disminución del pH, me va a producir una acidosis. Si es de origen respiratorio, de vuelta, miro cómo está la presión parcial de dióxido de carbono y miro cómo está la concentración de bicarbonato. Y ese me va a dar si es de origen respiratorio o metabólico. Ahora bien, la pregunta que le sigue es, bueno, esto es en los casos descompensados. Si compensa, ¿quién compensa? Y en ambos casos metabólicos, ¿sí? la acidosis metabólica y la alcalosis, el que va a compensar es la parte respiratoria, va a compensar el pulmón, ¿sí? En el caso de una acidosis, el pulmón va a compensar excretando dióxido de carbono, ¿sí? Entonces va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. En el caso de una alcalosis, va a compensar aumentando la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Voy a hipoventilar. Ahora, en caso de que la compensas, el origen sea respiratorio, ¿sí? ya sea para acidosis o alcalosis, el que va a compensar es el riñón, ¿sí? Si estoy en una acidosis, el riñón compensaba. ¿Cómo compensaba? Dando bicarbonato. Liberando No. bicarbonato. Si estoy en una acidosis, ¿va a aumentar o va a disminuir los niveles de bicarbonato en sangre? Aumenta porque es básico. ¿Van? Entonces lo retiene. ¿Cómo? A ver, no escuché, me hablaron varios. Excreta bicarbonato. Sí, para mí también. Si estoy en una acidosis, va a tender a retener el bicarbonato, ¿sí? Para bajar el pH. Sí, porque es básico el bicarbonato. Porque es No te ácido. aumenta. Está bien. Es básico, el bicarbonato es básico y yo estoy en una acidosis. Entonces retengo bicarbonato, ¿sí? Para compensar ese pH. En cambio, si estoy en una alcalosis... Reabsorbo cuando quiero que se quede y excreto cuando quiero que vaya a la orina. Reabsorbo cuando quiero que se quede. Claro. Y excreto cuando, porque antes dijeron excretar como que excreto cuando quiero que se vaya. En este caso tengo que reabsorber, porque estaba en una acidosis, por ejemplo. Sí, a Así mí me que pasa que me parece todo como uno que habla de eliminación, pero para que quede claro lo que sucede, hablamos que reabsorbemos, bueno, esto va a quedar en sangre y lo va a modificar eso. Si ya excreto, no, justamente va a modificar porque se fue. Las palabritas para que les quede más clarito, capaz que es eso. Claro, sí, yo en ese sentido dije libera bicarbonato. Por Pero eso, bueno, por lo que eso yo yo quería Claro, pero decir era ¿dónde que lo libera? reabsorbe bicarbonato para compensar. entendí que querías decir eso, pero para que te cierre la idea. Me di Sí, cuenta, sí, pero bueno, me sí. pareció que... Entonces, con estas palabras ya te das cuenta. Si reabsorbo, se queda con nosotros en sangre. Y bueno, ¿cómo modifica eso? Y si excreto, bueno, la falta de eso es lo que necesito para modificar porque se fue. Se excretó. Fue ahorita. Genial, gracias, profe. No, por favor. Bien, bueno, y acá un poco yendo a lo que va a ser, lo que es la labor de los sistemas de guardia, lo que va a ser su labor. De nuevo, hablamos de un equipo multidisciplinario, porque hay muchos factores a tener en cuenta cuando hablamos de la parte respiratoria. Obviamente va a intervenir un neumonólogo. Su futura profesión como kinesiólogos, obviamente ayudando a mejorar la postura del paciente, ayudando en la excreción de las mucosidades. Además, creo igual ahora que hay un power donde hablamos un poco de eso, una filmina. Obviamente los enfermeros, los nutricionistas, o sea, es de un abordaje global, porque también vimos que, o sea, además de tratar la alteración propiamente dicho, hay una patología de fondo a la cual hay que apuntar, ¿sí? Ah, no, sacaron
Perdón, pensé que había unas filminas que hablaban un poco de la fisioterapia respiratoria, cuáles son las técnicas. Eso lo daba Gustavo, ¿no, Cris? Sí, Flor, eso lo daba Gustavo. Pero bueno, el trabajo de ustedes en la rehabilitación de los músculos, sobre todo del trabajo pulmonar, el trabajo digamos, del toilet a nivel fisiológico, la fisioterapia, los Claro. masajes terapéuticos para limpiar, por ejemplo, en la parte donde estaba el EPOC o el moco ciliar, el movimiento, es fundamental. Hemos visto en estos años que tenemos ya casi 2 de estas complicaciones con COVID, cómo es el trabajo de la rehabilitación cuando tenemos que volver a adiestrar ese músculo a volver a respirar bien. El trabajo del kinesiólogo en este caso, que lo tenemos marcado en una de las, el tipo de POC, donde no está trabajando bien, donde se junta moco. Sí, eso se ve muchísimo. Yo he trabajado, hoy comentaba, en hospital de niños y se ve el cambio que se le produce, la calidad de vida, cómo modifico los parámetros del medio interno tan solo después de que ustedes intervengan en el contacto con el paciente cuando está, por ejemplo, con una dificultad o con una hipoventilación por X o X motivo, que sea orgánico, como después de eso una toaleta, una limpieza, determinados, no sé, para determinados. Se Bueno, cortó, ustedes Cristi. después nos van a explicar y nos van a... ¿Cómo? Se te cortó, Cristi. Ay, ¿qué estaba hablando sola? No, por un momento se cortó, sí, un instante. Bueno, Lo digo último que que dijiste. cómo va a modificar, es increíble los parámetros, cómo van a entrar dentro de la normalidad tan solo después del abordaje de ustedes, de esa participación en cuanto el adiestramiento de vuelta del músculo, me refiero con masajes, con cosas que después ustedes nos van a enseñar a nosotros, ¿no? En esto no es nuestro campo, la forma, que el trapecio, que esto, que el otro, que estiro tal y hago una toaleta, hago una limpieza mucociliar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no saben cómo después de eso se modifica el estado ácido base, se modifica el medio interno, pH, esto se vive continuamente. Yo a veces digo, es esto, ¿no? Es importante digamos, las cosas importantes cuando vos entras a una guardia, pero hay cosas urgentes, y esto es urgente, vos entrás, bueno, que te hacen miedo en tu medio interno, porque es lo que te va a mantener vivo, los gases, las sales, el equilibrio hidroeléctrico, que todo eso funcione para que después, bueno, después veo, tenés colesterol, tenés el paro cardíaco, bárbaro, pero ¿cómo están tú? ¿Cómo vas a salir de todo esto? Bueno, después de un buen diagnóstico, la rehabilitación, el readiestramiento y la intervención de ustedes es, en muchos de estos casos, he tenido el gusto de poder verlo, de poder ver esos chiquitos, como después, sobre todo en neonatología, cuando tenés que ayudarlos sí o sí, porque no lo saben, después podés aspirar porque pudieron liberar ese moco con determinadas técnicas que, bueno, que ustedes son capaces en ese momento de hacer la intervención. Así que de este tipo de alteraciones hay 2 o 3 momentos puntuales en los que la intervención de ustedes la verdad que es espectacular ver el cambio. Ya les digo, pequeños. Tampoco crean que una variación de pH que me voy a ir de 7,35 a 7,10, si es incompatible con la vida. Son pequeños, capaz que paso, como dijimos, a 7,32, esos cambios, esas pequeñas variaciones, bueno, tan pequeños como grandes. Por eso son tan fundamentales los sistemas buffer como los sistemas de compensación, porque si no, un cambio más allá de eso se vuelve incompatible con la vida. Exacto. Bueno, y ahí, bueno, de la importancia de, como decía Cris, de sus intervenciones, ya sea tanto en la liberación de las mucosas como en una reeducación, o sea, desde una guardia hasta después un consultorio, enseñarle a los chicos cómo toser, cómo expectorar. Claro. En cuestiones posturales también es súper importante, o sea, en los primeros desequilibrios que vimos de origen respiratorio muchas veces tienen que ver con cuestiones posturales. También ahí tienen una intervención súper importante. Exacto, sí, importantísimo. Bueno. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran rever, si no, bueno, creo que por hoy ya les hemos dado demasiado como viernes.
Y sí, Vamos, porque pero es la un anteúltima montón. clase, chicos. Así de tema nuevo, ¿sí? Estamos. Hola, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy acompañándolas quemadísimos, pero bueno, estamos Hoy sí. todos. Hola, buenas noches, alumnos y alumnas. Buenas Buenas noches, noches. Néstor. Estamos Hola, hablando Lucía. desde Hola, las 8 Flor, un menos beso muy 5. grande. Excelente clase, la verdad. Pero de las 8 de la mañana estamos. Muy buena esta interacción. Equipo de trabajo, te animaste a hablar sobre todo la manipulación y la maniobrabilidad kinesiológica, impecable. Sí, sí, porque bueno, me parece que como transmitimos como equipo, ¿no? Como grupo, siempre digo, somos totalmente interdisciplinarios en cuanto a nuestras profesiones, pero si hay algo que nos une es el padecimiento del enfermo, el acompañamiento, y bueno, y a ellos qué Exacto. mejor que enseñarles lo bueno de poder ayudarlos, ¿no? De enseñarles lo práctico que van a lograr ante un tema como ácido base que le pueden no encontrar una conexión con ellos, y bueno, sí que la existe, y en este caso sí la hay. Yo a veces como que me hago muy sensible he tenido muchos trabajos y contactos en tantos años, como me quemé el otro día que al aire me mataron cuando dije que llevaba como 35 años, bueno, ya Gustavo me sacó la cuenta, ¿no es cierto, Néstor? Pero bueno, No, pero es la realidad, y sin no se embargo, corre por tu cuenta, no, sí, no. no, yo No, no. sé que vos sos Faltaba rematar compañero con de ellos, italiano obvio. ahora. Ya está. Me Hay una mando alumna sola. que puso el traductor, ¿sabías Ahora eso? desde que hablamos italiano nos pone traductor a todos. Hoy no viste que me apareció en inglés a mí. Faltaba el Estamos súper inglés. escrachados. Sí, Se me deslizó alguna palabra bruta también, ¿viste? En un dialecto que no sé, pues ¿viste? Yo cualquier el cosa del voy a decir viernes pasado, El Google falla, voy a decir. traductor. Bueno, el tema es eso, que si hay algo, vuelvo al tema, que si bien somos interdisciplinarios, si hay algo que nos une es saber que estamos con un ser humano que padece, al que tenemos que acompañar, que todo este tipo de... Siempre nosotros vamos por ese lado, ¿sí? Y creo que si hay algo que nos ayudó, yo creo que lo positivo hay que rescatarlo en estos tiempos, es la pandemia, el hecho de la colaboración, los compañeros, el trabajo en equipo. El más joven ayuda al más grande en lo nuevo, el más grande vamos, no, en la tenacidad. O sea, ese equipo conjunto, ese ánimo de, bueno, vamos todos para el mismo lado, bueno, que a este grupo lo caracteriza eso desde el punto de vista principalmente y ante todo, primero humano. Y bueno, saber que ese es un sujeto que tiene dolor, que está y que puede ser, como yo siempre digo, porque me ha tocado, puede ser el último eslabón para que adhiera al tratamiento. Y eso no hay que olvidárselo, porque la empatía la sienten, y bueno, cómo se reconforta uno cuando te das cuenta de eso. Independientemente después, si estás blindado o no, saber disimular y poder averiguar, pero no dejarlo, no estarlo, escucharlo, poner oído, y bueno, y a todo esto, mirá cómo de un tema sacamos, bueno, lo positivo, y realmente el hecho de la intervención en el hospital de niños, ver esos chiquitos, como hoy contaba, bueno, que en este caso no lo conté, cómo entran semejantes chiquilines de kilo y medio, de 2 kilos, de 2 kilos y medio, porque he visto neonato como una bolsa de hierba de 500 gramos más o menos, valgan no la comparación, pero vos lo mirás y decías, ¿cómo puede ser esto? Y sin embargo, esos chicos que después con ese aliento cetónico vos decís, ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto que estamos viendo hoy? Lo mismo que en este caso, chiquitos que después de la intervención de kinesiología, bueno, esa mucosidad que no sabrían nunca liberar, que no podrían nunca mejorar su estado ácido base, jamás podrían mejorar sus parámetros de gases, ¿sí? Lo que se mide, ya sea arterial o venoso, y después de la intervención, cómo se empieza a fluir y a liberarse en el organismo. Así que bueno, bienvenido sea también al mundo de los agentes de salud y de tratar al ser humano así como es, ¿no? Y en Sí, todo además, encontremos algo que nos quiere decir en ayude. ese sentido que lo más rico es precisamente lo transdisciplinar. Como uno, forjado en pensamiento y forma de ver una óptica desde la propia formación y capacitación profesional, como uno al estar codo a codo trabajando con kinesiólogas, kinesiólogos, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, es decir, todo el equipo de salud, uno aprende a ver al paciente y a percibirlo desde otro lado, y eso es enriquecedor. Es decir, el contacto con otras voces profesionales en el equipo de salud
fortalece la propia actitud y el propio abordaje. Es decir, no tiene precio realmente trabajar en un equipo de salud, sea en el hospital, en la clínica, donde la vida nos lleve, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque son distintas formas de ver lo mismo, y eso nos despierta a nosotros siempre preguntas que nos permiten acercarnos cada vez más al sujeto del padecimiento. En fin, de esto se trata. Acostumbrarnos a dialogar, a no entrar a encapsularnos dentro de una retórica que sea exclusiva y excluyente. Es más o menos lo que vos estás diciendo, Cris. Sí, bueno, pero eso digo, transmitírselo también al grupo así, porque bueno, somos, esto es el ánimo del grupo. Así que bueno. Claro, la cátedra es eso, Claro, además, es interesante. Tal vez a nosotros nos brota naturalmente, porque la cátedra se compone precisamente de esto. Nos parece como normal, pero bueno, no, a ustedes les queda, y la verdad que no todos sirven para esto, así que lo tenemos que ir amasando con el tiempo. Si realmente es una profesión que queremos, o sea, no es para todo el mundo. Sí, todo el mundo puede ser bioquímico, farmacéutico, kinesiólogo, todo el mundo, pero llevar esto no es para todos. Así que es algo que se tiene que trabajar y que realmente se tiene que creer. Y cuando lo vas haciendo, la recompensa te hace que cada vez seas mejor. Exacto, y la pero recompensa tanto te la da mejor el el paciente, desafío, ¿no? porque estos alumnos y alumnas lo reciben el primer año. Claro, en el primer año de la carrera. O sea, no tienen que esperar a escuchar estas perspectivas en el último año, donde ya están configurados. Ya tienen digamos, una manera, esta influencia, ¿no? Porque realmente un año los marca. Obvio. Están todos callados, no sé por qué. Porque hicieron muchos problemas, lo estuve tomándole. No se digan ustedes, chicos. Nos porque tomó lección. Que alguien hable. Les tomé lección uno por uno. Sí, nos tomó lección. Nos ponía nerviosa y decíamos cualquier cosa. Mentira. Yo digo que debe ser maravilloso, ¿no? Pensar de que uno con lo que aprende puede ayudar a salvar a otro. O sea, pero no lo dudes. No lo dudes. Es increíble. Estados ácidos bases hechos antes y después de una intervención de toilette, de fisioterapia mucociliar, te lo puedo decir ya. He visto 10 por día. O sea, no lo dudes eso. No lo dudes. Si hay alguna duda, sácatela. Eso te a mí me maravilla más el tema, bueno, que a mí me gusta muchísimo, pero bueno, es me como alegro decía, mucho. ¿no? Usted, no creo que sea para cualquiera. No, sí, ya te digo, sí el título quizá, tampoco para cualquiera, pero poner la parte de inteligencia de capacidad podría ser para unos cuantos. Ahora, esto que te estamos diciendo nosotros es un plus que creo que es lo principal. Es un plus. Pero también marca la diferencia, profe, en el momento de trabajo, ¿no? Sí, claro que sí. Porque no hace falta que ser el mejor en lo que haces. Sí, lo nota el paciente. Que, no sé, que puedas ayudar a alguien, vas a querer saber más y poder ayudar más. Obvio. Y bueno, de eso se trata esta carrera también. Exacto. La devolución es del paciente. Bueno, a mí me encanta. Pero... Bueno, buenísimo. Entonces esto te va a ayudar un montonazo. Sí. Entonces yo de mi parte le digo gracias por hacer gustar de esta materia. Uno cuando está en el curso de ingreso no se imaginaba lo que era llegar a ver estos temas, conocer las experiencias de ustedes y más o menos lo que vamos a llegar a hacer, como usted dice, profesionales. Después está, como dice, el que está por el título y el que está porque le gusta. Sí. ¿No? Sí, gracias por transmitir, gracias por transmitir ese amor. No, el amor gracias a ustedes. Nosotros lo único que tratamos de hacer es esto, poderle, como dice Néstor, que ya uno, esto como de los chicos, lo vas escuchando de chiquitito y se te va, y bueno, te vas a aprender, porque vas a ver que las devoluciones van a ser lo que te hagan crecer, y no queda otra, Podés estar más o menos blindado, pero te puedo asegurar que el acompañamiento no es para todos, hay que trabajarlo, y es tan reconfortante, así que bueno, vayan por ese camino que lo otro va a venir solito. Además, bioquímica para ustedes está hecha a la medida de ustedes. Esta bioquímica que ya lleva 10 años de dictado, 10 años la diseñamos nosotros, es un acompañamiento
que marca una diferencia, porque el desafío mayor es que ustedes logren captar que el paciente, que es una totalidad, que parece que fuera una continuidad, en esta materia ustedes aprenden a observarlo en términos de una propuesta metabólica, es un ser vivo, y nos encargamos profundamente de eso. El valor agregado que tiene, además de la condición profesional de cada uno, de quienes componemos e integramos el grupo, es el fuerte énfasis pedagógico que se le pone a la transmisión y la capacitación del otro. O sea, que no es solamente transmitirles ese amor por la asistencia, el acto de la salud, sino también el capacitar, el acompañarlos. Y sin duda es una tarea suma edificante, porque esto es algo muy vocacional, se podrán imaginar. Quedan mudos. Sí, no, desde ya. Quedan mudos. Ya, se agradece todo, porque la verdad que nos acompañaron hermoso todo el año. Costó, a mí me cuesta un montón, pero bueno, Vamos, estamos llegando. De las tres, ya está, no falta casi de nada. las 3 anuales, profe, yo les bioquímica parecía la peor. Pero nada que ver. La peor de todas. Sí. Ay, A ver, No, la peor en el sentido del cupo. sabemos que es una Cuando cursen fisiología se van a acordar. Vas a ver qué fácil te va a resultar. Pero bueno, nosotros sí, lo gracias a sabemos. De ustedes. cualquier manera, Claro, capitalicen que está, como dice Néstor, está para ustedes, ¿sí? No perdemos tiempo en que aprendan fórmulas, en que aprendan, no saben lo que es una bioquímica o sea, no tienen por qué saberlo, ni quizá les guste, ¿sí? No es esto es ver la bioquímica en lo cotidiano, ver la bioquímica en lo que me ayuda, ¿sí? Está diseñada para ustedes, entonces eso hay que capitalizarlo, porque si no la bioquímica no sería de esta manera, ¿sí? Así que bueno, por eso digo, bueno, cuando uno lo ve difícil, bueno, vamos a encontrarle la parte buena, que es esta, ¿sí? Tiene sus cosas, mirá cómo de todo sacamos algo cotidiano, así que bueno, capitalícenlo y aprovechenlo y que bueno, que esto los acompañe, nada más. Bueno, los dejamos libres un viernes, vamos, ¿sí? Ahí está. Gracias, profe. Sí, ya estamos. Claro. ¿Ya están? Sí, gracias, Bueno. profe. Como digan, si no hay preguntas, entonces, no sé, Florcita, vos. Oh, yo ya no tengo nada más que contarles por hoy. Creo que les conté demasiado. Listo. Así que bueno, buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene para la última clase. Y después nos vamos a conocer en vivo. Finalmente. Ay, qué miedo. Se rompe. Eso, buen fin de semana. Flor, Buen fin de semana. Saludos, Dale, besos. Muchas gracias, Chao, Cris. chicos. Chao, alumnos, Saludos, alumnas. Un beso, Flor. Gracias por todo.